Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema. Y hoy tal vez sabes un poquito a qué va, porque traje a alguien que conoce mucho de whisky. Que nos trajo whisky. Y el episodio de hoy se trata del amor al whisky. Whisky. Vamos a hablar de nosotros dos. De nuestro amor mutuo. Y nuestro amor mutuo. Mi sommelier favorito, Luis Lobito Muñoz. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un placer y un honor estar aquí. Salud. ¿Están listos? Cheers. Le damos. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 3 de marzo de 1791. El Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se le conocería como el impuesto al whisky. Cito: todos los licores destilados dentro de los Estados Unidos de melaza, azúcar u otros materiales de productos de los Estados Unidos en cualquier ciudad, pueblo o aldea pagarán el impuesto de 10 centavos por galón. Se sube nomás, hay algo que hace dinero y le mete un impuesto, ¿verdad? Exacto, no ha cambiado nada. Es el punto. De hecho, o sea, para la gente que no sabe, el whisky se puede hacer prácticamente cualquier cosa, según lo que he aprendido. Bueno, de granos. De cualquier tipo de grano, cualquier tipo de grano, sí. El secretario del Tesoro en ese momento, Alexander Hamilton, reveló que Estados Unidos tenía una deuda nacional de $826,624, lo cual era un chingo para ese tiempo. Y Hamilton creía que el impuesto al whisky recaudaría alrededor de $270,000. El senador Maclay escribió que, cito, la guerra y el derramamiento de sangre serán la consecuencia más probable de todo esto. Una pequeña independencia. Alguien lo tiene que pagar. Hamilton no quería gravar la tierra, casas o edificios comerciales porque eso sentía que tenía que guardarlo para una ocasión más importante. Okay. Descartó impuestos de importación más altos porque a los comerciantes no les iba a gustar. Entonces tenía que hacer un impuesto sobre el whisky. Claro, güey. Hamilton, güey. Me pagan el whisky, les cobro impuestos, ganamos la guerra. Así hablaba siempre. Siempre, Simón, siempre rapeaba. Y aparte le tiró el whisky porque era algo como muy de farmer, muy de granjero. Entonces dijo, hay un chingo de granjeros. Vamos a chingarlos a todos. Hay un chingo de gente todo whisky. Como ahorita hay un chingo de gente haciendo cosas en internet y así están sobreviviendo a la pandemia. Hay que ponerles un impuesto. Algo así. Había en ese momento lo que se llamaban las frontiers o las fronteras. Pues era donde se acababa el territorio, por decirlo de cierta forma, que en ese tiempo pues nomás estaba la costa este y los Apalaches. Ajá. Y luego lo que quedaba al ladito. O sea, era una franja así súper pequeña, güey. Todavía no se expandían hasta acá, hasta la otra costa. Entonces, muchos en las fronteras consideraban que el impuesto al whisky estaba dirigido injustamente hacia los colones occidentales, los que estaban del otro lado de los Apalaches. Los agricultores complementaban sus ingresos porque tenían alambiques y convertían su exceso de grano en whisky, que es lo que decía Lobito. Justo era eso, güey. O sea, tú tenías un chingo de grano, no lo podías vender todo, no podías procesarlo todo. Entonces lo que te quedaba lo hacías whisky. Ok, era ganar. Y de lo que queda el fermentado, le vas a comer a tus vacas. Ajá. Entonces era lo que ahorita estamos buscando de hacernos verdes y aprovechar todo. Así es. Ellos lo estaban haciendo. Y para los que no saben qué es un alambique es donde destilas cosas. No es un destiladero. No es un destiladero. Los agricultores también decían que era más fácil y rentable transportar whisky en vez del grano. Era más, no sé por qué. O sea, no sé. Por el volumen. Lo que pasa es que sí. Imagínate una paca de trigo. Grano, de trigo. Ok. ¿Cuántas pacas te caben en una carreta que jalan 2 caballos? No sé, falta ese día la clase de matemáticas. Si tienes 17 pacas de grano y 2 botellas de whisky yendo a 60 millas por hora durante los ataques, te van a detener, güey, por las 2 botellas de whisky. ¿En cuánto tiempo se lo van a acabar unos irlandeses? También usaban el whisky a menudo para pagarle a sus trabajadores y muchos decían que hacían el whisky no por elección, sino por necesidad.
¿Sí? Los grandes productores de whisky que estaban en la costa este ya pagaban un impuesto fijo, mientras que los pequeños agricultores de las fronteras pagaban por galón. En promedio se dice que los grandes productores de whisky pagaban 6 centavos por galón y el pequeño comerciante, nada más tratando de vivir su vida, pagaba 10 centavos por galón. Nada cambia. Cambió muy cabrón la ley porque de hecho como no les podían encontrar el whisky les dijeron, bueno, ¿tienes alambique? ¿Lo mencionas ahí? Sí, pero no sabía el motivo de... O sea, como no podían saber cuánto produjeron porque estaban en punta de la fregada. Dijeron, bueno, me pagas tanto al año. Produzcas o no. Tienes un alambique, me pagas por alambique. Ok. Y ahí fue donde se empezó a calentar la gente. Las legislaturas de Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Georgia expresaron su oposición al impuesto desigual y dijeron que, cito, iba a privar a la masa de personas del único lujo que disfrutan. Es que sí. Sí, la neta sí. Entonces es 1791. ¿Qué puedes hacer aparte de morirte? Tomar whisky para lo que te mueres. Trabajas y te mueres. Es tu día. Y hay whisky en medio, güey. Come on. Cito, la ley también desataría un enjambre de arpías que bajo el título de recaudadores de impuestos recorrerán el país fisgoneando en las casas y los asuntos de todos. Malditos recaudadores de impuestos. El 27 de julio de 1791, la gente del oeste de Pensilvania se reunió para discutir qué hacer. Estaban en pánico. Recomendaron que se enviaran delegados al Congreso para expresar sus sentimientos. Los delegados llegaron y reportaron otros agravios como, cito, ataques de indios, salarios excesivos de funcionarios del gobierno nacional y un capital de casi $80 millones en manos de unas pocas personas que pueden influir en quienes ocasionalmente están en el poder para evadir la Constitución. ¿Y qué ha cambiado? Nada, güey. 230 chingados años y seguimos igual, güey. Igual, desde el pobre de las tortas. Güey, llegaron unos sicarios y me están pidiendo cuota, güey. Y luego me mataron al cocinero y todavía te tengo que pagar impuestos. Sí, güey. Sí, y aparte a ti te vale verga, tienes todo el dinero y tú estás influyendo para que me chinguen a mí. Y te pago escoltas. Aparte te pago escoltas en mis impuestos. Tampoco había mucho dinero en efectivo en las fronteras y no creían que hubiera suficiente dinero para pagar los impuestos, ya que el whisky era la manera de pagar en ese entonces. Güey. Y no podías pagar el impuesto al whisky con whisky. ¿Por qué no chingas o por qué no? Así le vamos a poder pagar impuesto. Ajá. Hamilton. ¿Quieres impuesto? Te voy a hacer un episodio de Leyendas Legendarias nomás para ti, gobierno. Toma. Y nadie más lo puede ver porque no te puedo pagar con lo que hago. Ajá. La Cámara de Representantes le dio a Hamilton todas las peticiones antiimpuestos que recibieron. Hamilton los leyó, pero todavía pensaba que ningún impuesto era más igualitario que el impuesto al consumo. Y si consumían demasiado, cito, estaba en su interés reducirlo. De ellos depende disminuir su consumo para restablecer la igualdad. Que es una manera muy diplomática de decir el pobre es pobre porque quiere. El borracho es borracho porque no... O sea, si no quieren que se les vaya su dinero en impuestos, pistees. Pues que no pisteen. Es que ¿para qué andas pisteando, güey? Mientras tanto, las tensiones aumentaron hacia el oeste. En el condado de Washington, Pensilvania, el 11 de septiembre de 1791, 16 hombres vestidos con ropa de mujer atacaron al primer recaudador de impuestos que llegó a la frontera. ¡Oh, yeah! RuPaul y las vaqueras. Y seguro había whisky de por medio en ese vestido. De hecho, era común y como que fue una costumbre que empezaron, o sea, que venía de Inglaterra ese pedo, de que se vestían de mujer. Uno para que fuera más difícil que te reconocieran. Y otro para humillarlo. Y dos para disfrutar traer falda, güey. Sí, obviamente. La segunda parte no sé si es cierto, pero... Anatómicamente, los hombres deberíamos de usar falda. Sí, tiene más sentido. ¿Qué habíamos dicho la otra vez? Que si te cuelgan los genitales, te cuelga la ropa o algo así. Sí. Algo parecido. Algo bonito. Alguien se acordará. Algo más poético que eso. Entonces agarraron a este güey, el primer recaudador que llegó, se llamaba Robert Johnson. Lo raparon. Se le cortaron el pelo. Digo, no había maquinitas. Fue a tijerazo, a navaja. Lo cubrieron en alquitrán y lo emplumaron. ¡Yeah! ¡Tarred and feathered! Leí que Johnson, cuando le tomaron la confesión, fue así de, güey, está bien encabronado, pero está la turba tan encabronada que si yo me movía, me da miedo que me cortaran. Entonces dijo que se quedó así como, bueno, neta, córtale, pero con cuidadito, güey. No peles piel. Sí, natural oscuro, los dejo en paz. Flat top, no hay pedo. Le robaron su caballo y lo dejaron en el bosque. En una situación mortificante y dolorosa. Qué bonitos tiempos. Le puede hacer eso a los del SAT. Sí. Johnson reconoció a 2 de ellos y emitieron órdenes de arresto.
John Connor, un güey que era taxista y era luchador analfabeto. Y que venía del futuro. No, es que se equivocó y lo... Ah, cabrón. El futuro de la rebelión. No era aquí. Contra las máquinas. A él le dieron las órdenes, los citatorios para que fuera a entregarlos. Porque en Estados Unidos está este pedo de si recibes el citatorio, ya quiere decir que Ya mamaste. Ya sabes que tienes que ir a corte. Ya te dieron por servido. Sí, literal, de ahí viene ese pedo. You've been served. Ajá. Sí. Y lo agarraron a John Connor, lo azotaron, lo cubrieron al alquitrán, lo emplumaron. Le robaron su caballo, su dinero y lo dejaron atado a un árbol durante 5 horas. A Johnson lo dejaron toda la noche. Toda la noche. Este güey nomás un ratito. Después, el recaudador de impuestos Robert Wilson llegó al oeste de Pensilvania. Les dijo a todos que era maestro de escuela. Después de un rato, admitió que era recaudador de impuestos. Lo vieron así escribiendo en rojos y azules, ¿verdad? Así en un cuaderno. ¿Qué es eso? No, ¿Qué? eso es un examen de matemáticas. Era profe de conta. Porque Lo sacaron de su cama en la noche, marcharon 8 kilómetros hasta una herrería, lo desnudaron. le pusieron herraduras en las piernas, por favor. Le dijeron que renunciara a su cargo de recaudador de impuestos, pero no quiso. Entonces lo golpearon y abusaron severamente, lo quemaron en varios lugares de su cuerpo con el hierro caliente, lo alquitraron, lo emplumaron y lo dejaron desnudo en el bosque. Bueno, pudieron haber hecho cosas peores en la herrería. Mira, Le han nomás- puesto un calzón de castidad. Pero me encanta que todo termine en alquitrar, plumas, bosque. Bosque, Simón. Sus heridas fueron descritas por un testigo como las más horribles que cualquiera que había visto antes. Cito, lo suficiente para hacer estremecer a la naturaleza humana ante la idea de tener tales bárbaros en un país que debería ser civilizado. Gente que nomás no quería pagar sus impuestos. En resumen, a la gente no le gustaba que le pusieran un impuesto al whisky, güey. Pues no. John Neville era un miembro de la Asamblea de Pensilvania. Se había pronunciado en contra del impuesto del whisky y había votado en contra. Luego, por alguna razón, aceptó el puesto de inspector fiscal. Cuando le dijeron a Neville que perdería el respeto de sus vecinos, dijo que no le importaba la buena opinión de sus vecinos porque ahora tenía un salario de $600 al año. Por alguna razón lo aceptó. Yo ¿Quién tengo sabe? mi Jetta del año, ¿Qué habrá sido, güey? Sí. Ajá, ¿qué habrá sido? Mi Omega Watch. O sea, un día tuiteaba estupideces en contra y luego como a las 2 semanas ya era súper amigo, ¿no? Sí. Raro, güey. ¿Qué ha cambiado, güey? ¿Qué ha cambiado? De repente hasta le tomó la llamada a alguien para un sketch. Así. Saludo. Neville escribió a sus jefes a finales de 1791 que necesitaría una fuerza armada para ayudarlo a recaudar el impuesto. En realidad, nadie había intentado hacer cumplir el impuesto al whisky en el oeste de Pensilvania. Pues no, güey, te llenan de... Te empluman, te encueran y te dejan en el Sales bosque, como un güey. pinche pollo negro, güey. Cada vez que... ¡Ah! Ya tenía 6 meses y no habían intentado recolectarlo en Pensilvania. Y ya había pasado 1 año y medio de que habían aprobado la ley y no había entrado nada de dinero de ese lado. En agosto, Neville intentó abrir una oficina en el condado de Washington. Nadie le quería alquilar. Finalmente, un hombre de apellido Faulkner, que era nuevo en el área, le alquiló. Neville puso un anuncio en el periódico que estaba listo para registrar alambiques en la casa de Faulkner, que es lo que decías, ¿no? Ajá. Que tenías que ir a registrar. Ya tengo un alambique, güey, entonces tengo que pagarte. Originalmente, ahí ya le fueron bajando, porque originalmente los granjeros que no tenían para pagar, no tenían para comer, tenían que ir hasta Filadelfia a registrarlo, güey. No Y mames. después fue como, ok, te la pongo cerquita. Sí, sí. O sea, es como si mañana pone un nuevo impuesto a todos los que hacen podcasts. Ajá. Entonces, no me importa si eres famoso, si ganas dinero. Tienes Si que- tienes un micrófono para podcast, te tienes que registrar. Sí. Eso es lo literal. que estaban haciendo, básicamente. Sí, dice aquí Tania que no te des ideas, güey. No mames. Sí, perdón. Ya estamos registrados, todos. Sí, están los congresistas y what the fuck, ¿qué jodía? ¿Qué? ¿Qué es un podcast? Pero me encanta que todo esto ¿Un es madre. podcast? O sea, están viendo ¿Un si podcast? llevan 1 año y no es decir podcast. Estoy andando en el internet, va a ser que andan en los tubos. Sí. El internet que sirve con los tubos. Pero me encanta que están ahí 1 año, así que pues se me hace que la gente no le gusta este impuesto. Que poner más oficinas. Güey, Vamos a acercarles más gente todavía. ¿Cómo más te pueden decir que no jala tu pinche impuesto? Unos días después, 20 hombres vestidos de
indios Sí, para... llegaron y trataron de derribar la puerta. Sí, y luego a los 2 meses llegaron vestidos de policías, bikers, y luego a los 2 meses de navales. YMCA. Peter Myers, un soldado al mando de Faulkner, estaba solo en la casa y simplemente les abrió la puerta y los dejó entrar. Mira, no me pagan lo suficiente, güey. La neta, a mí tampoco me gusta este pedo. Pásenle. Su trabajo, compa. Destrozaron la casa, voltearon camas y muebles, amenazaron a Faulkner con alquitrán y plumas. Alquitrán y plumas, sí, obviamente. Al final dispararon agujeros a través de su letrero y dispararon al techo de cada de las habitaciones para que el güey sufriera cuando lloviera. Yo Es creo lo que decía, huevos. Sí. Más tarde, Faulkner fue confrontado en el campo y le dijeron que incendiarían su casa si no echaba a Neville. Le dijeron, güey, o sea, si no sacas a tu pinche inquilino, te vamos a quemar la casa. Entonces Neville escribió a su superior, cito, me veré obligado a desistir de nuevos intentos de hacer cumplir la ley. Por razones de me quiero quedar vivo. De hecho, ahí fue en esa casa donde balacearon, fue como la ofensa fue que balacearon el retrato de Washington. Ah, cabrón, esa parte no venía. Había un hanging, una de esas maderas con el retrato de Washington y la balacearon toda así. No mames. Fue como... Te va, carnal. Oh, no. De hecho, lo hacían muy frecuentemente los rebeldes. Sí, pues es que era lo primero fue que el güey hacían. que salió con su mamada y ahí, pues obviamente, digo, Hamilton fue el que empezó con la idea, pero Washington fue el que la puso en... O sea, el que le dijo, Simón, vamos a hacer este pedo y tiene se sentido. enojaron De hecho, porque... el ojete era Hamilton. El ojete, Simón, el ojete era Hamilton. Nomás que le echan la culpa a Washington. Era el presidente. Hamilton se ganó tu respeto cuando aprendió a rapear, güey. La gente del oeste de Pensilvania intentó averiguar qué hacer a continuación. Tuvieron una reunión de 2 días en agosto y redactaron un folleto que publicaron por todas partes. John Cannon presidió la reunión. Poseía muchas tierras y era el agente de tierras del presidente George Washington en la frontera occidental. Porque resulta que Washington tenía 63,000 acres de terrenos en la región de los Apalaches. Tranquilo. 30,000 hectáreas. Es un chingo de terreno. 30,000 hectáreas. Ajá. Claro, güey, pues es que... Una hectárea son 1,000 metros cuadrados. 10,000. 10,000 metros 100%. Ajá, 100% es una hectárea. Es un chingo. Son 100 metros por 100 metros. Ya son matemáticas que Sí, no. yo no puedo. Yo también yo no dije, puedo es con esas un matemáticas. chingo de caminado. Está muy cabrón. Tiene un país ahí, un estado. Además del folleto, se decidió que miembros de sus comunidades que cooperan con los recaudadores de impuestos iban a ser tratados como marginados sociales. Le iban a aplicar la ley del hielo, güey. Si tú cooperabas con el taxman, te ibas a la chingada. Está bien. Cito, en el futuro consideraremos a esas personas como indignas de nuestra amistad. No tendremos ningún trato con ellas, les retiraremos toda ayuda y en todas las ocasiones las trataremos con el desprecio que merecen. Hey, es como el vato que siempre va a la fiesta y no lleva pisto, pero se toma el pisto de todos los demás. Llega un punto en donde tienes que decir, ya no eres bienvenido. Sí. Aquí el pedo es de que pues, se llevaban pisto, pero querían pagar impuestos. Y la resistencia al impuesto fue generalizada. Nadie pagaba en Kentucky, en partes de Virginia y Carolina del Sur. En Carolina del Norte hubo mucha violencia. Washington encontró la situación muy desagradable y envió una carta al gobernador de Carolina del Norte, cito, expresando consternación. Estoy muy consternado porque le están disparando a mis fotos. Me preocupa mucho que me vayan a confundir, güey. Un día que vaya a visita y no crean que es un cartelón. Que más que fotos eran, no cambia nada. Eran pinturas. ¿no? Sí, o probablemente Cano se las imprimía. Pendejo, güey. Ay, lo pude sacar, güey. No me lo iba a quedar. Bien, bien. Ajá. Tú no te limites. Para eso estamos aquí. En septiembre de 1792, Hamilton quería represalias armadas contra todo el oeste de Pensilvania. Porque pensaba... Soy yo, o esto ya no es extorsión. ¿Cuándo es el punto en donde se convierte en extorsión? Aquí. Aquí, De aquí se pone más culero. ¿Cuándo? Porque el gobierno nunca le ponemos, pero llega un punto en donde ya es extorsión. Cuando te das cuenta que la mayoría de la gente no, güey. Es un impuesto aparte por whisky. O sea, ¿por qué no haces mejores trabajos o algo para impuestos? Cuando ya es extorsión, güey. Cuando ya mandas a güeyes armados. Ajá. Sí, ¿qué no se para de Corea? Básicamente. McDonald's. ¿No? Eso, McDonald's. Hamilton pensaba que si tomaban medidas enérgicas en Pensilvania, otros lugares iban a decir, ok, ya, está bien, me pongo en orden. Hamilton instó al fiscal general ante la insistencia de Washington a buscar acusaciones contra las personas que se reunieron en Pittsburgh en agosto. Washington pensaba que la reunión constituía una profunda amenaza al orden
Y Hamilton dijo que era, cito, absolutamente necesario que se hiciera sin demora un experimento decidido de la energía de las leyes. Ok, creo que leyes y experimento no es algo que debería ir junto. Pues no, pero en ningún lado. Washington convino en que ya no podía, cito, seguir siendo un espectador pasivo del desprecio con el que te tratan las leyes. Es que me están madreando mis monumentos, cabrón. O sea, no mames, gente. Entonces Hamilton escribió una proclamación para el oeste de Pensilvania advirtiéndoles que detuvieran las reuniones. Washington lo firmó. Hamilton más llegó, le dijo, mira este pedo. Y... literal, el güey lo escribe y le dijo, fírmele, patrón. Ajá. Luego se distribuyó por todo el país a través de folletos y periódicos. Hamilton envió un informante al oeste de Pensilvania, se llamaba George Clymer. Clymer creó varios alias y se disfrazaba para evitar que los ciudadanos enojados lo agarraran a putazos, lo metieran en el alquitrán y lo emplumaran. Porque ya sabía más o menos cómo estaba el pedo. Ya se las olían, güey. Para ese entonces. Su esposa, güey. Como menos así con los ojos. Otra vez fuiste a cobrar impuestos, ¿verdad? Sí, perdón. Ay, tengo jabón sote, pero no te vas a lavar tú solo, cabrón. En un momento incluso el güey intercambió lugares con su sirviente, pues tenía su asistente sirviente, pero luego fue atacado por el posadero, que lo calificó, cito, como un tipo de mal aspecto. Además dijo que no sabía cómo frotar un caballo. No sé qué relevancia tenga el caballo, güey. No sé, o sea, no sé cuál es el contexto, pero tenía que meter esta cita ahí. Pues es como ahora cuando decimos este inútil no sabe cambiar una llanta extra. Ajá, ese güey no sabe cómo frotar un caballo. Sí. Aparte de que tiene cara de pendejo, no sabe cambiar una llanta. Tiene cara de pendejo, no sabe frotar un caballo. Ah, sí. Hay que popularizar ese insulto, güey. En vez de decirle a la gente, sí, ese güey de seguro ni sabe flotar un caballo, güey. Sí, o sea, no le des importancia. Sí. Cuando la gente descubrió que estaba asociado con el impuesto al whisky, le pidieron que saliera del hotel. Se fue y regresó a Washington y su informe no fue bueno. Para finales de 1792, aún no se habían recaudado impuestos en el oeste de Pensilvania. Güey, qué pinche orgullo eso, güey. Así pelada, güey. No. ¿Hay impuesto al whisky? No. Gracias, paso. Ahorita no, gracias. Todo el mundo, jaja, de acuerdo. No. Ahí para la otra, joven. El recaudador de impuestos John Neville aún no podía encontrar un lugar para alquilar una oficina. Escribió, cito, me atreveré a decir que la ley no se ejecutará hasta que el gobierno haga ejemplos de algunos infractores. Ejemplos. Shit. La historia y los ejemplos siempre han sido muy ojetes. Verga. Una milicia del condado de Washington quemó una efigie del general Neville. O sea, una efigie lo quemaron. En junio de 1793, una turba irrumpió en la casa del recaudador de impuestos Benjamin Wells y aterrorizó a su esposa e hijos, amenazándolos para que renunciara. Se le empezaron a amenazar a los hijos así, güey, renuncia o los vamos a chingar. El 22 de noviembre, 6 hombres armados con el rostro ennegrecido irrumpieron nuevamente en casa de Wells y exigieron otra vez que Wells renunciara. Y él otra vez se negó a renunciar. Blackface, ya fueron mujeres, ya fueron... Sí, ahora ya es blackface. Nativos, ahora es blackface. Sí, se fueron de grupo marginado en grupo marginado. Sí, sí. Cambiando discriminación cada mes. Tampoco se habían recaudado ingresos en el estado de Kentucky. Pues es que los marginaron, ¿no? Literal. O sea, acabas de decir. Sí. Habían recaudado, no se han recaudado ingresos en Kentucky. Las recaudaciones en Pensilvania, Carolina del Norte, del Sur y en Georgia eran muy bajas, al grado de que era más caro tratar de recaudar los impuestos que lo que estaban recaudando. Están gastando más en sus mamadas. En doctores, güey, quitando brea. Acetona para el petróleo, güey. ¿Cómo se quita el alquitrán? Yo creo con el sudor. De hecho, está bien cabrón. Se enfría el hoyo. Justo ayer escuché que lo que hacían es que derretían savia de pino. Verga, ok. Con velas. Y eso es lo que les echaban encima, güey. Está cabrón. Andaron bien rico, pero pobres güeyes. Simón. Pero, el pedo es de que te tapa, o sea, te tapa los poros y se siente bien culero. Sí, yo leí que no era tan mortal, al menos que quisieran hacerlo, pero es horrible. Es de esas cosas que va a estar 3 días del estarte quitando o con jabón de ese que usan en las playas, por no decir marcas. Sí, con el que restauran a los pobres patitos que están ahí todos llenos de petróleo. En marzo, John Neville fue a ver a los destiladores más obstinados en la frontera entre los condados de Washington y Fayette. Descubrió que una turba de 60 hombres lo llevaba siguiendo todo el día.
jurando venganza contra él y asegurándose de que ningún destilador registrara sus alambiques, güey. Entonces se iban 60 güeyes atrás. O sea, él iba recorriendo la ciudad, iban atrás de él así de toda la morir, ciudad, pendejo. Qué verga. Iba a registrar a alguien y decía, no lo registres, no seas pendejo este güey. Ese güey no sabe frotar su caballo. Fuck that guy. No te registres, cabrón. Nosotros te cuidamos, güey. Next. Qué chingón. Y cuando se dieron cuenta que un destilador registró su alambique, lo destruyeron. El alambique del güey. O sea, fue de, lo registraste, te vamos a destruir el alambique, y le dispararon a su casa también. Oh, shit. Ok, ahí estaba. Sí. Era un mob muy organizado. El güey era Tinker, como el líder de esos cabrones. Simón. Y él les avisó al que se registre. Pues, pobres cabrones. Ya estaban advertidos. Simón. Pero pues, o sea, o viene el gobierno con Hamilton o viene Tinker. Pero traes a 60. Y no es Tinkerbell. Traes a 60 no era Tinkerbell, cabrones güey. atrás, así con una bolsa de plumas y una de petróleo, güey. Un chingo de velas que parecía proselitismo. Esa es su pesadilla. Todas las que se dormía soñaba con un güey con plumas y uno con petróleo. Muy chapopotada, güey. Unos días después, un hombre se acercó a Neville y su familia en el camino. Le preguntó a Neville si era el oficial de impuestos. Neville dijo sí. Y el hombre le dijo, entonces debo darte una paliza. Saltó sobre Neville a agarrarlo a chingazos, pero Neville logró derribarlo al suelo y huir. Está chido tu reloj. Güey, ya sabes que valió verga, güey. Sí. Oye, ¿qué horas son? Fuck. Qué bonitos ¿eres de los zapatos, impuestos? güey. Como diría Coquito Celis, ya valió verga, hijo de tu puta madre. En junio de 1794, Neville hizo lo impensable. Abrió una oficina de inspección fiscal. Un hombre llamado John Lynn accedió a subarrendarle parte de su casa. Y luego John recibió la visita de una docena de hombres armados con el rostro ennegrecido. Lo sacaron al bosque, lo desnudaron, lo alquitraron, lo emplumaron, lo ataron a un árbol y lo dejaron ahí toda la noche. Güey, ¿por qué Por no empiezan a tradición, güey. ponerle pinche impuesto al alquitrán, güey? Y a las plumas. Las plumas, güey. El impuesto le quitaron las plumas de las cuerdas. Güey, lo único que me arrepiento es que no me arrepiento que siento mal es que en México no agarró moda eso porque se oye bien chingón. Lo chapopotoneamos. Lo chapopotearon. Te va a chapopotonear, cabrón. Con plumas de pavo real, así. De quetzal. El recaudador de impuestos Benjamin Wells también alquiló una casa como oficina, pero su casero fue atacado varias veces. A finales de junio, George Clymer y otro recaudador de impuestos renunciaron. Y luego decidieron que pues Neville podía tener una oficina central en Pittsburgh. Fue de güey, no podemos con tantas, pues vamos a dejar nomás una ahí. Lejos del campo. Lejos Allá en la ciudad, güey. En medio de la ciudad. Lejos del Con su chapopote. máquina de escribir invisible, por favor. Un tribunal federal de Filadelfia ordenó la comparecencia de más de 60 destiladores del oeste de Pensilvania. John Neville se ofreció a ayudar al alguacil David Lennox a entregar los documentos judiciales. El 15 de julio llegaron a la casa del granjero William Miller y leyeron el citatorio. Miller estaba furioso y se negó a aceptar una copia, pero no importaba porque ya se lo habían leído, entonces ya contaba cómo se lo habían entregado. Y en eso Neville se dio cuenta que había 40 hombres acercándose a él por la carretera. Neville y el sheriff Sí, Este güey era bien ojete, bien Daredevil o de plano no quería trabajar de otra cosa el güey. No mames. No, Ya lleva 3 años este hijo de su pinche madre cagando. Cuando aprendes de asesinos en serie y todo eso, te das cuenta que hay gente que el ser asesino en serie no es matar personas. Su sociopatía no se representa en matar, sino en joder. En chingar. No era como el pedo con Es Comstock y chingar, su güey. porno, güey. Sí, o sea, hay era- gente que no, como chinga, no es matando, es chingando. Cobrando nomás impuestos. Ir en contra y el decir yo soy mejor y todos los demás me tienen que pinche obedecer. Yep. Neville y el sheriff Lennox cabalgaron para enfrentar a los hombres. La turba estaba armada con mosquetes, horquillas. Estaban muy enojados. Habían escuchado que un sheriff y Neville estaban transportando gente a Filadelfia. ¿Para qué? Porque Para comparecer. Sí, para comparecer. Y luego Neville explicó que no, nada más los estamos entregando los papeles Para que ellos vayan. para que ellos vayan. Entonces la turba se quedó confundida Sí, güey. y se sintieron ya que no tenían propósito. Entonces no están haciendo. Ok, no, pues, no, pues ni pedo. Y se fue. No, perdón.
Okay. Ya hay un Frankenstein. Espérate. ¡Ay, compa! ¿Te puedo regalar algo poquito para complementar eso? Dale, tú para eso veniste. Neville güey. Tú eres el experto en la historia de este general pedo. o coronel. No me acuerdo. O sea, Neville era un güey que había servido en un muy buen rango. Y Miller, güey, sirvió bajo él. Y era de sus favoritos. Y el ojete fue y le entregó hey, güey, tienes que ir a registrarte al Alambique. Oye, pero patrón, dijo... Pero creí que éramos amigos. Ajá, mi coronel. Sorry, carnal, tienes que ir. Por eso Hamilton puso a Neville. Aparte porque al parecer era un reverendo hijo de la madre. Chingada. Y cuando fueron... Y sí, o sea, el güey le valió madre que Miller había sido su super compa en el ejército. Dijo, sorry, carnal. Y no cabalgaron para enfrentarlos. Cabalgaron para salir corriendo porque dijeron, mi madre, güey. Wow. Ay, güey. Por eso traigo un especialista en whisky, güey. Totalmente. No. Sí. Thank you. Ese dato, por eso te dije, pinche Neville. Yo creo que entre Hamilton y él, no sé quién era más horrible persona. Pues es cuando tienes una persona culera, le das un cargo y luego le das poder, güey. Sí, lo vemos en las prepas, en las secundarias. Bueno, es el tipo que acusa a todo el grupo para que todos se queden sin recreo. El jefe de grupo, güey. Ajá, es esas... Todos conocemos a esa persona que no le importa, más siente como soy superior a los demás, aunque no tenga amigos y nadie me quiera, pero me siento superior porque con esto me saco un 10, con puras cosas aparte que no tienen nada que ver. Curiosamente, yo nunca quise ser jefe de grupo. Digo, siendo que era una persona sin amigos y que me sacaba 10. Pero te sacaste eso por ser tú, no por ser jefe de grupo. No. De hecho, una vez estuve en una planilla en la primaria, pero no quise ser el presidente de la planilla. Y dije que es lo que menos tiene responsabilidad. Y por eso a mis 34 años tardaron en terminar una carrera. Votar. Es lo que menos responsabilidad tiene, votar, al parecer. A la mañana siguiente, 50 hombres llegaron a la casa de Neville. Pensaron que el sheriff estaba ahí, pero no, ya no estaba Lennox con él. Neville exigió a los 50 hombres que se identificaran. Su líder dijo que eran amigos del condado de Washington que habían venido a proteger al alguacil. Neville luego disparó y mató a uno de ellos. La milicia respondió al fuego. Neville hizo sonar una señal y sus esclavos comenzaron a disparar desde sus casas que estaban atrás de la multitud. O sea, el güey peleaba sus batallas con sus esclavos. El güey los preparó porque sabía que iban a ir a chingarlo. No fue casualidad que el güey sabía. Sí, claro, y aparte los llevó literalmente como aparte carne de cañón. Tenía entrenamiento militar, güey. Entonces, güey, sabía qué pedo y pues no es como que los esclavos pudieran negarse. Ajá. Faltaba que fuera a hablar a Miller. ¿No tiras paro? Algunos tipos cayeron heridos. La batalla continuó durante casi media hora. La milicia se retiró y se reunieron para decidir qué hacer. Neville pensó que iban a volver, así que pidió ayuda a todos los que pensaba que podrían ayudarlo, entre jueces, militares y alguaciles. Pero todos dijeron, ¿sabes qué? No tengo autoridad para hacer eso. Paso. Híjole, joven, ahorita no se la debo. ¿Sabes qué? Ese día no puedo, güey. Ando sí. Déjame checo el calendario y te digo. Es que no hay sistema, compa. Voy a tener tuberculosis ese día. Híjole, a las 3 tengo tuberculosis, a las 4 tengo que latigar un güey. Neta, dame chance. A lo mejor otra semana. No se puede otro día. Pero luego el mayor James Kirkpatrick y 10 soldados de Fort Pitt acordaron ayudarle. Al día siguiente vinieron alrededor de 600 hombres. De una turba de 600 güeyes. Neville estaba escondido en un barranco cerca de ahí. Y bien cagado, yo creo. Sí, güey. Esto es punks contra emos reloaded. Sí. James McFarlane, que era quien estaba comandando esta turba, envió un citatorio por escrito exigiendo que Neville se rindiera y renunciara. Kirkpatrick lo recibió y dijo, aquí no está Neville, güey. Entonces McFarlane les dijo, güey, los 10 soldados que tienes ahí tienen que abandonar la mansión y dejar sus armas. Kirkpatrick dijo que no. Luego la milicia prendió fuego a una de las cabañas de los esclavos y un granero. Y en ese momento la esposa y los hijos de John Neville fueron evacuados. Ahí estaban adentro. Ahí estaba la familia. El güey se fue a esconder a un pinche barranco, dejó a su esposa y sus hijos ahí en la casa. La turba les permitió salvarse. Sí, man. O sea, fue de este güey neta, o sea, se mamó, güey, váyanse. Sí, mierda de su mierda de esposo, señora. Quiero tomar este tiempo para recordarles a todos que estamos hablando de que el gobierno quiere dinero por el whisky. Ajá. Esto está pasando por eso. Ajá. Sí, mira, señora, la vamos a dejar, pero ya dése cuenta, neta. No, Mili, pero es que nomás me pega cuando se enoja. Así está el pinche Neville, ¿no? Ay.
Es que lo agarré cansado, güey. Y venía muy estresado y pues... Y no había comida. Y pues hablé. ¿Qué? No tenía jabonzote y llegó todo lleno de chapopote y plumas. Y pues le dolió cuando le jalé ahí por el chamorro y pues me pegó, ¿verdad? Esa no era una pluma, güey. Perdón. Comenzó el tiroteo, se prolongó durante más de una hora. En algún momento McFarlane, que estaba uno de los que estaba liderando la turba, pensó que había escuchado un grito desde el interior de la casa. Entonces el güey le dijo a la milicia, no, espérense, dejen de disparar. A lo mejor hay alguien aquí que no debería estar aquí, güey. Entonces el güey salió, no sé si estaba como escondido en un granero o dónde, pero o sea, donde estaban disparando. Pero el güey se asomó, salió al campo para ver qué pedo y los soldados lo mataron. A la mala. A la mala. Ajá. Sí, el vato creía que era como un alto al fuego o que había alguien incorrecto y fue de buen caballero a tenga, güey. Lo agarraron así en medio que espérense, campo. puede que haya una mujer, un Espérense, niño, hay alguien que no A debe. lo mejor tenía más hijos Neville, ¿no? Y lo mataron los zarros, güey. Simón. Algunos, la milicia le prendió fuego a los demás graneros y finalmente a la cocina. Algunos de los edificios de la mansión de la granja no fueron quemados porque los esclavos dijeron, güey, neta, pues aquí vivimos nosotros, tiren paro, no quemen este pedo. Ajá. Y dijeron, ok, ustedes no son los del pedo, es su pinche dueño. Por el blackface no sabían si eran de unos de los otros. Así como, eres rebelde. ¿Para quién trabajas, güey? Dos de los soldados de Kirkpatrick huyeron durante el tiroteo. 3 resultaron heridos y 1 murió. Kirkpatrick fue tomado prisionero. El alguacil Lennox fue capturado en la noche. Le dijeron que pusiera su mano sobre la barba de McFarlane, o sea, que lo hicieron jurar sobre la barba del güey que mataron para de que no iba a delatarlos. Se agarraron al sheriff, le dijeron, güey, jura en la barba de este güey que mataron de una forma deshonrosa. Vergas, ya te voy a pedir a ti que jures sobre mi bigote, güey. Cosas. Y que nunca iban a regresar a su lado de la montaña y que no iban a tener nada que ver con el impuesto al whisky nuevamente. Al día siguiente, el sheriff escapó y se subió a una barcaza y flotó río abajo para evitar viajar por las carreteras porque sabía que se le iban a echar. Y resulta que los citatorios que mandó Hamilton eran un engaño, güey. ¿Qué? Eran una amenaza nada más. Esperaban que con el puro citatorio la gente se asustara y pagara el impuesto. No mames, eso no lo sabía. O sea, era el pinche extorsión de piso. Era pura mamada. ¿Sí, no? Ajá. El funeral de McFarlane se llevó a cabo el 18 de julio y se reunió ahí toda la turba, discutieron la rebelión y luego fueron y quemaron los edificios de la granja del mayor Kirkpatrick vestidos como indios otra vez. O sea, ya van regresando en la... Estaban reciclando vestuario. Sí. Ey, güey, en esos tiempos te alcanzan 3 disfraces y mucho, güey. ¿Y el chapopote o se lo ponían o era para los otros güeyes? Entonces, la mansión de Neville, donde fue el desmadre con Kirk, era Bower Hill. Ok. Es como muy icónico porque dicen que era como una gran mansión que dejaron hecha garras. Sí, era una madre enorme, güey. Una super mansión, ajá. Era un pedo así como, o sea, así como la de DiCaprio en Django. Ándale, Pero Como de plantación. Sí, eran plantaciones. Una plantación sí, enorme que tenía un chingo de terrenos y tenía un chingo de graneros para empezar. Una pequeña banda de rebeldes interceptó el correo de Pittsburgh a Filadelfia el 26 de julio y encontraron cartas que estaban como hablando mal de los disturbios y echándolos de cabeza. Entonces convocaron una asamblea militar, hicieron su propia bandera, reunieron 7,000 personas y los líderes dijeron que iban a marchar sobre Pittsburgh, a la que llamaron Sodoma. El plan era saquear las casas de los ricos y luego incendiar Pittsburgh. Por whisky. Así O sea, es. todo esto empezó por whisky. Un jinete con un hacha cabalgó por las calles de la ciudad esa noche, gritando, cito, esto no es todo lo que quiero. No es solo la ley tributaria la que debe caer. Sus jueces de distritos y asociados deben caer. Sus altos cargos y salarios. Queda mucho por hacer. Aún estoy comenzando. Aprendan algo, mercadólogos de los políticos. Eso es pinche campaña. Este güey, yo creo era Bernie Sanders, güey, ¿no? Sí, güey. Tiene como 200 años, ¿no? Y Esa es una campaña política, güey. el 1%. Tiene todo él. Pero se me cayó el hacha. Es que estos guantecitos no me dejan agarrarla bien. Pero el 1%. Pero eso es lo mismo, güey. Están ganando demasiado dinero, están poniendo impuestos que no mamen y están chingando a la gente, güey. Pero este güey tiene un hacha. La gente de Pittsburgh celebró una reunión en la ciudad. Decidieron que tenían que reunirse con la turba para explicarles que no, o sea, güey, neta, nosotros entendemos el pedo y incluso queremos unirnos a la causa, güey.
Y en la reunión de los habitantes de Pittsburgh, un tal Thomas Marshall dijo, no, ¿saben qué? Es mala idea ir a hablar, negociar con la turba. Entonces fueron a su casa, agarraron su puerta, le echaron alquitrán y plumas. Ay, me encanta esto. Y luego hubo mujeres. Este 14 de febrero regalen alquitrán y plumas. Así. Cartitas con alquitrán y plumas. O sea, ayer fue resuelve todo. Güey. Hoy es 15. Hoy es 15. Ah, ya se lo perdieron. Viajen al pasado. Sean como Connor. Y hubo mujeres de ahí de Pittsburgh que se fueron con la milicia. O sea, se les unieron nada más para ir a saquear las casas de los ricos. Güey. Ah, huevo. Y luego dicen que había un rebelde que nomás andaba con su rifle y el sombrero así en la punta de su rifle. Y unos glow sticks. No, el güey decía así que mi sombrero está bien culero. Me voy a agarrar uno nuevo. Cuando llegaron los ciudadanos de Pittsburgh con la turba, llegaron con whisky y les dijeron, neta, si prenden algunas casas nada más, puede que se prenda todo, güey. Todo está de madera. Aguas. Entonces los rebeldes dijeron, ok, va, güey, no hay pedo. El pedo no es con ustedes. Empezaron a dispersarse. El presidente después envió una comisión de paz compuesta por el fiscal general, un juez de la Corte Suprema de Pensilvania y un senador. Los rebeldes respondieron diciendo que un ejército de banqueros del este sería más apropiado. Cito. Hijo, qué chingo. Dejemos que los accionistas, directores de banco, especuladores y oficiales de ingresos se coloquen bajo las banderas del tesoro y prueben su habilidad con las armas, como lo han hecho con los cálculos. Espérate, ¿seguimos en 1700? Sí. Con 94 todavía. Wow. Todavía. No mames. Sí, es de, a ver, muy bueno para sumar. A ver, güey, quítate la pinche playera, pendejo. Te sumo la nariz a chingazos. Déjate sumo en esta brea, güey. Pero era de su coraje, porque a lo que decías, al oeste era puro granjero, pura gente de jale. Y pues en las colonias establecidas del este ya era pura gente de varo. Simón. Entonces los que destilaban, güey, pues ahí lo pago, X. Para empezar tenían dólares, ¿no? Pues por eso era su coraje. Claro, güey. No, y es de estas cosas donde de repente... ¿sabes qué? Vamos a ponerle impuesto a las mentitas que te dan todos los tacos de carne al pastor. Simón. Entonces, son chingaderas. Son chingaderas, güey. Es nomás encontrar cómo jalar lana. Nomás que aquí todavía estaban bien juntos todos y había todavía un chingo de chapopote y plumas. Espérense a que regrese el chapopote y plumas y gobierno, cuídense en todo el mundo. Güey. Ya para este punto era como encajoso el pedo, ni ya están como muy ahuevados, muy mal pedo todos, güey. Sí, como, Y el buen Alexander Hamilton comenzó a escribir artículos de opinión en contra de los rebeldes en los periódicos bajo un seudónimo. El seudónimo Me la penan, los culeros son unos culeros, se roban y nos echan el chapopote. Paguen su whisky, culeros. El 25 de agosto, Hashtag Mamilton. El 25 de agosto, Hamilton le dijo al gobernador Henry Lee de Virginia que preparara sus tropas para sofocar la rebelión. Pidió al gobernador mantener en secreto las maniobras militares e insistió en que las órdenes fueran posfechadas al 1 de septiembre por razones particulares de carácter político. O sea, esta es una guerra. ¿Es lo que harías contra los nazis? En elección. O sea, pero contra tu gente porque quieres dinero de su whisky. Sí, aparte le pidió que posfechara por pedos de elecciones, güey. O sea, güey. ¿Qué ha cambiado? Los outfits antes se vestían más chido. Más chido. Se formó un ejército. La sífilis y la tuberculosis. La sífilis y la tuberculosis ya no se les cae tanto en la nariz a los soldados. Se formó un ejército federal de 12,950 hombres de Nueva Jersey, del este de Pensilvania, Maryland y Virginia. Algunos se negaron a enlistarse. Pensaban que el gobierno estaba oprimiendo a los pobres. Spoiler, el gobierno estaba oprimiendo a los pobres. Spoiler. Los oficiales de algunas áreas no pudieron convencer a sus soldados de unirse, enviando mensajes que decían cosas como, cito, lamento y vergüenza tengo al informar al gobernador de Virginia de que hay tantos a favor de los rebeldes del whisky que los reclutados no quieren unirse. Y los que quieren tienen sífilis y no pueden. No pueden participar. Y aparte estamos medio pedos, porque el whisky está bien vergas. La neta, andamos bien crudos, güey. Sí. Entonces nos estás chingando, güey. Se reclutaron hombres, pero muchos de ellos huyeron y se escondieron en el bosque. O sea, los mandaron a huevo,
sí, por conscripción y luego dijeron, yo me voy a la chingada. Las brigadas estaban formadas mayormente por gente sin recursos y sin propiedades, a menudo nacidos en el extranjero y que simplemente lo hacían porque no tenían otra manera de conseguir ingresos. Como los ejércitos ahora. ¿Qué? Digo, como toda la gente que digo, no sé que en México el 80% de los que están en el ejército tienen maestrías y doctorados. Yo conozco personalmente gente, güey, que digo, aquí es más común porque estamos en frontera, pero conozco personalmente gente que se enlistó en el ejército para el pedo de Afganistán porque les iban a ofrecer la ciudadanía y luego nunca se les dieron. No. O que te dicen te voy a pagar la universidad y se meten como la única forma porque dicen, ok, yo quiero ser doctor o lo que sea, me lo va a pagar el ejército. Se meten y no pues te lo paga, te lo cobran todo, güey. Todo te lo cobran. Sí, entonces tienes que seguir en el ejército para pagar las deudas. Cientos de ciudadanos ricos se ofrecieron como voluntarios, pero solo si recibían un rango que se ajustara a su valor. Y con la condición de que no fueran comandados por, cito, inferiores sociales. Oye, mira, yo soy el dueño de Starbucks, ¿verdad? Entonces a mí me haces capitán de submarino. Nunca me he subido a uno y todavía no existen, cabrón. Pero a mí me haces capitán de submarino porque, o sea, yo no voy a estar abajo de esos güeyes, ¿verdad? De los que andan en caballo. Así es. Y luego si te pones a pensar en lo que pasa actualmente cuando una empresa... Dije capitán era admirante. No estoy tan pendejo. Si es submarino desde el agua es admirante. Lo que voy a decir es que si te pones a comparar esto con lo que pasa ahora de que empresas que en su momento, no sé, le quitaron todos sus patrocinios a un jugador de fútbol americano por hincarse, sacan un anuncio en el Super Bowl uniéndose a la pelea de Black Lives Matter. O cuando una empresa como General Motors, que por ejemplo paró el desarrollo de vehículos eléctricos por 60, 70 años, ahora saca un anuncio del Super Bowl con Will Ferrell diciendo a huevo, ahora somos los que vamos a llevar vehículos eléctricos a todo el mundo. Mandaron matar al ingeniero que hizo que con hidrógeno y el agua pudiéramos tener motores desde antes de los carros eléctricos que funcionan. Así es. Entonces es lo mismo, güey. O sea, estos güeyes son ricos que se están subiendo al mame de pues no quiero que me emplumen. Entonces yo apoyo la causa. No, yo resulta que la gente está comprando más de lo de allá. Te vamos para allá. Como cuando escribimos TikTok, güey. La neta, güey. Me sentí así como ya, güey, ya déjalos, pobrecitos. Las negociaciones sobre los uniformes ocuparon la mayor parte del tiempo de los jóvenes ricos. Mientras... No, hombre, güey. O sea, cállate, tú y yo. Sí, no. Tú quieres. A ver, es que mira, Dolce hace tops bien vergas, güey, pero obvio, los zapatos Versace. Güey, es muy importante. Pregúntale a Hugo Boss. No, Hugo nos va a hacer los gorritos, cabrón. Pero el resto, de piel. Espérate. No preguntes de qué, pero de piel. Está muy tersa esta piel. Está como de gallina, ¿no? Como... Tiene frío. Los pobres no tenían uniformes de servicio, obviamente. Los soldados acá no. Pero los caballeros, los ricos, tenían colores y diseños únicos para cada brigada. Ya te viste. Ya. Sí. Totalmente. Ya hasta sé qué bolsa traería, güey. Un esclavo con cada closet, güey, así. Es que sí es cierto. Eso, güey. Sí, era cierto. Sí, o sea, llevaban a sus esclavos cargando todas sus chingaderas, güey. Luego le hicieron de pedo porque no podían tener esclavos con sus closets. Ya no voy a tener quien cargue mis chingaderas, entonces voy a tener que cargarlas yo. Sí, deja hacerle pedo apretado. ¿Cómo se carga? Sí. Las primeras tropas nacionales llegaron al oeste de Pensilvania a finales de septiembre de 1794. El 29 de septiembre, los soldados agarraron a un joven que estaba tan enfermo que no podía levantarse. O sea, como que lo dijeron, a ver, tú eres parte del ejército. El güey estaba todo jodido, estaba enfermo. Y luego le dispararon accidentalmente cuando estaba acostado. ¿Por qué no comete errores, güey? Uno comete errores. Y pues a veces las cosas güey, pasan, se llama güey. Compasión. Claro, güey, claro. luego dijo... Güey, hay niñas que se caen entre el colchón y la madera de la cama y se ahogan, güey. O sea, accidentes suceden. Claro, un chingo. Pero sí lo encontraron rápido. Curiosamente, sí lo encontraron acostado donde estaba acostado al principio. Un par de días después, un borracho en una taberna los vio a los soldados y les gritó: ¡Husa por los chicos del whisky! Los agentes lo amenazaron. Sí. Los agentes lo amenazaron con arrestarlo y luego cambiaron de cuarto porque bueno, está chingue porque antes en las tabernas tenían cuartos donde te podías quedar a dormir. Qué bonitos días esos, ¿verdad? Sí. Pero el borracho no paraba, güey, seguía gritándoles insultos
Intentaron arrestarlo, se resistió, lo apuñalaron con la bayoneta. Wow. Y mientras moría en el suelo, sus últimas palabras fueron: éxito para los chicos del whisky. Ándele. ¡Whisky Boy! El sacrificio que se necesitaba. Lo que faltaba, güey. El mártir, que no sabemos cómo se llama, pero bueno. Era un borracho en una taberna que fue borracho hasta la muerte. Y las tropas no estaban bien organizadas, tenían enfermedades, no había disciplina, había falta de raciones, se estaban peleando por los rangos. De repente les llegó disentería, valieron verga. Un médico dijo que trataba alrededor de 35 casos al día de disentería. Pues porque tomaban agua en lugar de whisky. El agua estaba ya puerquísima. El presidente Washington dijo que esperaba, cito, nada menos que una prueba de sumisión absoluta. ¿Qué es esto? ¿Que están peleando contra los nazis o contra el... Oh my God. Y lo bien cabrón es que se acaban de independizar, güey. O sea, ya. Están haciendo exactamente lo mismo. Tienen 15, 16 años que se independizaron y luego ya están con sus mamadas. Washington puso al mando al general Light Horse Harry. Sí, les bien. Harry Lee. Y Alexander Hamilton fue nombrado jefe civil no oficial de la expedición. De los Beats. El ejército inició su marcha por las montañas a 116 beats por minuto. La disciplina era un problema constante y los oficiales a menudo tenían que ir a buscar a los desertores, güey, porque iban marchando, de repente se perdían, güeyes. Pues sí, güey. Tenían que ir por ellos otra vez. Como expedición de prepa, güey. Simón. Claro, güey. Y dos vatos allá jaineándose. Allá, los güeyes acá. Entonces ahí encontramos como unos hongos. Entonces ya están leyendo cómics allá atrás. A veces los soldados simplemente rechazaban las órdenes. Decían, arma tu tienda. Y no quiero. Está bien. Pues duerme afuera, ojete. Sí. Un día los agentes, para calmar el desmadre, se vieron obligados a entregarles una ración extra de whisky y darles a todos el día libre. Claro, güey. Ya vamos ganando, gente. Ya vamos ganando. Y el 7 de noviembre algunos soldados decidieron tomarse todas las raciones de whisky de 4 días en una sentada. Ay, güey. Es lunes. Cualquiera haríamos eso. Algunos soldados decidieron beber sus raciones de whisky así de chingazo. Y esto causó que los suministros estuvieran cortos. Entonces ya tenían ellos planeado, ¿no? O sea, vamos a llegar a tal punto. Una reacción en que van a llegar los suministros. Entonces, como iban por delante de los suministros, empezaron a saquear lo que se encontraban durante el trayecto, güey. Un soldado de Virginia recibió 100 latigazos después de que se robó una colmena de abejas de una granja y le puso una chinga al dueño. Luego las tropas derribaron vallas para usar la leña y empezaron a robarse gallinas y ovejas. Entonces, como Hamilton vio que estaban haciendo un desmadre, hizo lo que haría cualquier funcionario público. ¡Los llenó de chapopote! Y autorizó la incautación de propiedad civil para que los soldados no murieran de hambre. Hijo de... O sea, en lugar de decir mis soldados están de la verga... No llegó y no, mis soldados pueden tomar lo que quieran y es porque esto ya es del gobierno. Ajá, es su pinche pedo. ¿Qué pedo con Genghis Khan? No, mi soldado no está teniendo sexo con tu oveja, está teniendo sexo con la oveja del gobierno. Sí, en el gobierno es legal. Cóchatela, dale. Y el güey que le está haciendo eso al panal, deja que le piquen las abejas al güey. A finales de octubre se hizo evidente que ningún ejército rebelde iba a venir a luchar contra el ejército federal. O sea, fue y ellos están muriendo solos, güey. O sea, cada vez eran menos. Entonces dijeron, como no viene ningún ejército a pelear contra nosotros, ¿qué les parece si vamos a agarrar gente que veamos sospechosa? Entonces, de repente, una noche vieron así que las tropas traían a 150 hombres semidesnudos siendo conducidos delante de los caballos por caminos llenos de barro a 7 millas de Pittsburgh. Cuando el ejército llegó a sus cuarteles, metieron a algunos de los prisioneros en un corral lleno de barro y los empezaban a picar con las bayonetas. Otros fueron encerrados en un establo y los alimentaban con masa y carne cruda que les tiraban al piso, como cerdos. Un general, el general White, abusó físicamente de sus 40 prisioneros y luego los arrojó al sótano de una taberna. Y luego se vieron obligados a marchar 12 millas a través del barro y la lluvia, que son como 17 kilómetros más o menos. Que aguante de White. 18. Pero 18. Que aguante del pinche se chingó a 40 en una noche, güey. No, o sea, a golpes. Ok. Dije físicamente, no sexualmente. Pequeña diferencia. Uno de los hombres se convulsionó en el camino, por lo que el general ordenó que lo azotaran y lo arrastraran el resto del camino. Al menos un hombre murió. 2,000 rebeldes se adentraron más en la naturaleza, así en el bosque, para esconderse. Algunos otros aceptaron una oferta de amnistía del presidente y algunos rebeldes fueron capturados y llevados a Washington para ser interrogados.
Después, el gobierno eligió a 20 para cargar con toda la culpa de la rebelión. Eso me pasó a mí cuando nos arrestaron por el rave. Güey. ¿Te usaron de chivo expiatorio? A mí no, a un güey. O sea, como no sabían qué hacer porque arrestaron no había cargos. Nos arrestaron a todos menores de edad. Éramos como 20 mayores de edad y todos los demás eran menores de edad. Porque ya ves de los 150 arrestados. Pero entonces se metieron en un problemota porque, oh shit, o sea, ni teníamos por qué estar ahí. Nadie cometió un delito y tenemos menos edad. El punto es que a final de cuentas salió uno de los güeyes después de 28 horas que estuvimos ahí. Dice, ¿de quién es esta mochila? Y uno de los que estaba dijo, es mía. Pues habían encontrado paquetitos de hongos y algo de mota en el piso, en el río. Lo echaron en la mochila y entonces dijeron, es tuya. Y como se salieron legalmente de esta eres el culpable, todos los demás se pueden ir. Hijo, güey. Así. Eso hicieron aquí, güey. Agarraron a John Mitchell, que tenía 35 acres de terreno, y a Philip Vigol, que era un güey que no tenía nada, y los enjuiciaron. Sus vecinos testificaron en su defensa diciendo que eran incapaces de organizar y liderar un movimiento de secesión. Ese güey no le sabe ni cambiar al canal de la tele. Ese güey no sabe cortar un caballo a huevo. ¿Cómo chingados va a organizar una rebelión? No mames, está viendo. Fueron condenados por traición, pero luego recibieron un perdón de Washington. Entonces los dejaron libres. Nomás fue como para terminar con el pedo. Fue este güey tuvo la culpa, pero ya déjalo que se vaya. Güey. El ejército comenzó a salir de Pensilvania, pero se quedaron alrededor de 1500 que debían mantener el orden. El problema es de que eran un desmadre, güey. Se la pasaban pedísimos, haciendo un desmadre en la noche. Apuñalaron la vaca de un güey de la nada. Mataron un caballo con un sable, güey. No más porque andaban haciendo su cagadero. Como aquí cuando llegaron los federales, güey. Sí, ándale. Sí, es eso de que hay que cuidar el desorden. ¿Cuál puto desorden? El desorden es tú eres el desorden. Los agentes atacaron a un conductor de una carreta, le cortaron la cara, le amputaron un dedo, o sea, nomás por pinche abuso de poder. También se ponían a saquear las casas con frecuencia porque tienen esos detectores de whisky, güey, que eran dos varitas y dos varitas y cabrón, whisky, aquí hay whisky, vamos a entrar. Y el gobierno federal describió su represión de la rebelión como, cito, una expedición gloriosa, exitosa y sin sangre. O sea, hasta ellos sangraron, que no mames. James Madison pensó que el ataque de Washington fue el mayor error de su vida política. Y un poco tiempo después, los tratados con Gran Bretaña, España y las tribus indígenas aseguraron la navegación del río Mississippi y la frontera se alejó de Pensilvania. Fue cuando empezaron a expandir su territorio. El valor de la propiedad de Washington en Pensilvania, debido a este movimiento, aumentó aproximadamente un 50% en valor. Mira. Entonces, cuando negociaron por las tierras... que los políticos tienen suerte bien cabrón. Sí, güey, son muy suertudos. Este tipo de coincidencias. Es como si pudieran mover el mercado, ¿verdad? Son elegidos de Dios. Es que ese es su signo astral. La gente común, la mayoría de la gente común estaba feliz con que ya no había una rebelión porque pues sigue siendo un movimiento armado, pero aún así se negaron a pagar el impuesto. ¡Huevo! Seguimos, güey. El impuesto fue derogado después de que el Partido Republicano de Thomas Jefferson llegara al poder en 1801. Entonces se acabó el impuesto cuando llegaron los republicanos. Pusieron a Jefferson y Jefferson dijo, no mames, no. Así con un whisky en la mano. No mames, pendejos. Dejen a los del whisky en paz. ¡Woo! Y 9 años después de eso se estableció la marca de whisky que estamos tomando ahorita, la destilería que estamos. 9 años después. 1810. Ajá. Oye, está bien bueno. Sí, está bueno. Y todavía no existía el bourbon. Este es centeno. Es un rye. Ajá. Okay. Es un Monongahela rye. ¿Cómo se llama? Porque estamos hablando de él y la gente... Ay, güey. No lo tienes que enseñar. Old Overholt. Old Overholt. Es la marca. Es un whisky súper... De hecho, es muy económico, pero está muy bueno. Nacido en Pensilvania, hecho en Kentucky. Porque se tuvieron que mudar de plástico, güey. Todavía está así. Sí. Al... Y la tapa es roja, ni siquiera de color de botella. No, ni parece nada, maxilitro. Güey. Ándale. Está rico. Es por muchos años el whisky de Estados Unidos fue el centeno cuando Inglaterra impuso el impuesto al azúcar. Entonces, del azúcar se hace el ron, que era la bebida de los piratas y todo este pedo. Entonces dijeron... O sea, hay cosas buenas que han salido de poner impuesto, que es crear nuevos pistos. Ajá. Sí, porque en Europa no se utiliza tanto el centeno. Eso fue más. La gente quiere pistear, güey. Entonces la gente va a encontrar una manera de hacer alcohol.
No, y los gobiernos van a encontrar la manera de hacer chingar. dinero de la que lo le que gusta sea. hacer a la gente. Si el gobierno pudiera ponernos impuestos por masturbarnos, ya lo hubiera hecho, güey. No les dices, ya llevas 3 el día de qué hoy. pendejo. ¿Te imaginas, güey? No. Es como era un libro de García Márquez, una madre así que decía que, bueno, o sea, era un dicho popular, pero lo escribió García Márquez en un libro que era de el día que la caca tenga valor, los pobres nacerán sin culo. Ajá. Ajá. Sí. Literal. Así es. Y no pasa, no puedo creer. Tuvo una guerra Por whisky. por un pisto. Por un pisto. Por whisky. Por un whisky. Hablando de pinche transición, vergas. Lobito aquí presente tiene 2 podcasts en los que habla de alcohol, precisamente. Sí. Básicamente es el único que hablo. Sí, ya. Sí, ¿suelto? tú. Ajá. Tengo un podcast que se llama Puros y Pistos con nuestro amigo, tu amigo Sam Butler. Y ahí hablamos de puros y yo hablo del maridaje para sus puros. Es para gente normal, ¿eh? No es para mamadores. O sea, hacemos esto normal. Y tengo el otro donde estoy como más full time, que es cada 2 semanas, que es otra ronda del podcast, que tengo a mi amiga Jessica Aguirre ahí. Ella es chef y sommelier. Y ahí sí hablamos desde los inicios de todas las bebidas. Yo estuve ahí. Desde todo, Yo sí. con whisky. Yo hablé de Me acuerdo mezcal y que cerveza. me acuerdo que empecé ahí. No sé cómo terminó. Mira, a medio episodio yo ya había dicho, ¿qué pedo, güey? Estoy hablando solo y mis 2 compañeros ya andaban hasta el mo-". Sí. Ajá. Entonces sí, sigan Puros y Pistos y otra ronda. Y uno es cada mes, el otro es cada 2 semanas. Uno Sí, cada si mes, si les otro gusta cada semana. pistear, les interesa los puros, la historia de los Sí, sabores. si quieren saber, o sea, digo, hace poco tuviste un episodio de maridajes, pero no es nada de, ay, sí, tienes que tomar un vino tinto con un salmón, ¿no? Es, mira, si estás comiendo palomitas con Valentina, güey, tómate esta madre. O no te tomes esta porque sabe bien zarro. Sí, es el espíritu de si te gusta es lo bueno. Exacto. Y si te gusta pues jala bien Date. con adobadas o con una carta blanca y el pepino. Así es. Y pues esa fue la historia de la rebelión del whisky. Obviamente es más extensa, pero esa es como la versión más Interesante. condensada. Es como que los picos más interesantes de toda la Güey, historia. esto fue una pinche, no lo puedo creer, güey. Sí, güey. Creo que duró más esto que en la Revolución de México. Sí. Y estuvo más interesante también, Sí, por cierto. la neta, güey. Aquí tenían más. Aquí fue piu, 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 piu. Y aquí en Juárez, ya estuvo, vámonos. Aquí no hubo emplumado. Sí, se juntaron ahí piratas y violadores como Villa y de repente, ya estuvo. ¿A ti cómo te encuentran en redes a ti? A mí me pueden encontrar como @someluis con doble M. A mí me pueden encontrar como @ningún Eduardo. Esto lo pueden encontrar como @el Dolop. Y ahí me encuentra como el Diablo. Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a poner impuestos por puras pendejadas.